los llamados VASA, no es CASA, VASA. Es un error de la secretaria de don Stevens, Vasa vasorum. Estos vasa vasorum son los vasos sanguíneos que sirven para irrigar la pared de las arterias. Se puede ver, ¿no? La pantalla compartida y ¿se escucha? Sí, doctor. Sí, no, así dicen ustedes. Bueno, sigamos entonces. El endotelio, o sea, la parte más interna del vaso, tiene ciertas funciones endocrinas, exócrinas, adhesión celular, dice coagulación, que es lo que le había hablado hace rato, y el transporte. Entonces acá tenemos nosotros una serie de factores que segrega el endotelio. Reiteramos, el endotelio es la parte más interna. Esto de aquí, como si el vaso sanguíneo estuviera aquí. Entonces el endotelio es lo que está en contacto con la sangre. Después recién viene esto de la íntima, la media y la adventicia. El endotelio entonces lo que está en contacto directo con la sangre tiene ciertas funciones de segregar este tipo de sustancias, la prostaciclina, que por un lado da vasodilatación, o sea, abre los vasos sanguíneos, y además inhibe, o sea, bloquea la agregación plaquetaria, que es lo que les había explicado hace un momento con estas plaquetas que aquí estaba, mi explicación aquí está, ¿cierto? Las plaquetas por sonza, si encontraban en el endotelio alguna irregularidad, estas se confundían, pensaban que era una herida y por eso trataban de tapar, según ellos, la herida, pero no era herida, pues no, sino que era una irregularidad. Eso ocurre generalmente con las placas de ateromatosis, o sea, las personas que consumen mucha grasa, alcohol, cigarro y no hacen ejercicio, entonces se depositan estos componentes de lípidos, de grasa, en las arterias y luego esto es lo que produce que las plaquetas se vuelvan un coágulo y ese coágulo al desprenderse puede ir y obstruir o tapar alguna arteria delgadita. Generalmente esas arterias delgaditas están en el corazón y por eso es lo que les vienen sus infartos en el corazón y se mueren, ¿no? Entonces, ese endotelio tiene también otras funciones especializadas. Por un lado, se agrega esta prostaciclina que sirve para inhibir la agregación plaquetaria, o sea, sería como un mecanismo de defensa que no siempre es muy efectivo. Óxido nítrico. También inhibe la adhesión y la agregación plaquetaria y hace vasodilatación. Por si acaso, esta vasodilatación dada por el óxido nítrico es la que produce las erecciones en los actos sexuales. El Viagra, o con cualquier nombre que se lo conozca, es un medicamento que hace que se produzca óxido nítrico para que haga vasodilatación en los genitales y produzca la erección y pueda existir acto sexual. También este endotelio produce el activador del plasminógeno tisular. O sea, esto regula los problemas relacionados con la coagulación. Tromboplastina, eso es un anticoagulante. Factor activador de plaquetas. Este factor activador de plaquetas es el importante que inicia la coagulación sanguínea. Hay un factor llamado de von Willebrand. Esto en fisiología van a ir llevando ustedes los factores de la coagulación, donde también es otro factor que promueve la adhesión entre las plaquetas y activa la coagulación sanguínea. Entonces, cuando el endotelio se lesiona por alguna herida, ese endotelio al lesionarse, entonces
va a liberar estas sustancias que promueven la coagulación de la sangre en esa área. Entonces, acá está lo importante del endotelio. Se unen unas con otras gracias a complejos de unión, muchas vesículas pignocíticas, muchos papeles funcionales, segrega factores que impiden la coagulación, ¿ya? Y también otros factores que permiten la adhesión entre las células, la adhesión entre los leucocitos y factores que mantienen el tono del músculo lisovascular. ¿Qué es eso, el tono? El tono es el nivel de contracción que tiene el músculo para que un vaso sanguíneo tenga un determinado diámetro. Este es un vaso sanguíneo, ¿ya? Y cuando le aumentamos el tono, entonces el vaso sanguíneo se vuelve ya así, más angostito. Eso es el tono, lo que mantiene en cierto grado de contracción a un vaso sanguíneo, y eso también lo puede regular a través de los factores endotelios. Pasamos a las arterias elásticas, en las cuales habíamos dicho que hay múltiples láminas elásticas en la capa media. Esa es su característica, múltiples capas elásticas. Cuando vean ustedes láminas, ¿ya?, van a poder ver capas elásticas. Aquí, estas cositas así que se ven, como estoy acá encerrando, esos son sus capas elásticas. Endotelio activado. Normalmente este endotelio puede activarse y cambiar su función para que permita, por ejemplo, que puedan emigrar las células, o sea, que atraviesen la capa del endotelio estas células de defensa. O sea, permite que los neutrófilos, que son los glóbulos blancos, que son defensa, migran hacia los tejidos, o sea, se salen del vaso sanguíneo y pueden ir hacia los lugares donde hay una infección. Pero normalmente si el endotelio es impermeable a las sustancias de la sangre, o sea, no permite que se salgan las sustancias de la sangre, cuando hay cierto tipo de factores, como por ejemplo se libera esta sustancia que se llama histamina, entonces cuando se libera esa histamina en las alergias, por ejemplo, ¿ya?, en esos casos, cuando se libera esta histamina, puede ocurrir que exista difusión del líquido, o sea que las células se hacen más chiquititas. Si estábamos aquí, digamos, estas son las células del endotelio, ¿no? Aquí era una célula y aquí estaba la otra, y esto impedía que los líquidos atraviesen de un lado a otro. Pero cuando hay histamina, estas células se contraen, se retraen, se hacen así más chiquititas. Entonces dejan espacio para que el líquido pueda salirse por ese espacio. Reitero, esto es histamina y eso ocurre en las alergias. Y eso es el líquido que se sale, causa aquí una hinchazón y lo que se llama edema. Luego vienen las arterias musculares. Las arterias musculares tienen una capa media compuesta por músculo liso, por eso se llaman musculares. Y acá tenemos un esquema de una arteria muscular donde la capa media, sobre todo, es músculo liso. Vamos a ver aquí con sus nombrecitos. Por adentro, hemos dicho el endotelio, después viene un tejido fibrocolagenoso,
Y acá está la capa media con músculo liso. Esta capa es la capa de músculo liso, que es la importante en este tipo de vasos sanguíneos musculares. Acá estamos viendo entonces con las tinciones ya la capa muscular. Tipo de vasos sanguíneos. ¿Qué son los ateromas? Lo que hemos explicado hace un momento es una enfermedad de las arterias que comienza en esta capa íntima y donde se infiltra grasa. Y esa grasa se acumula y después, a sobre esa grasa, va a ir un depósito de colágeno y eso va a permitir que se formen unas placas ateromatosas. Si dibujo yo aquí un esquema entonces de un endotelio, que tendría que ser el endotelio así, digamos, aquí yo dibujo un vaso sanguíneo, y acaso endotelio que tendría que ser así, liso. Entonces, cuando la persona consume mucha grasa, esa grasa se deposita en los vasos sanguíneos, en esta íntima, y después viene colágeno, y a eso le da una dureza, ¿no? Y eso ya forma aquí una placa. Además, del colágeno también puede venir calcio, y eso se llama la placa ateromatosa. ¿Cuáles son las consecuencias? Por un lado, si el vaso sanguíneo tenía este diámetro, entonces le va a quitar, pues no diámetro, va a disminuir el flujo sanguíneo. Uno. Formación de trombos. Entonces, estos trombos son lo que les había explicado, acumulación de plaquetas que se confunden pensando que esto es una herida y las plaquetas forman un coágulo, o sea, un trombo, a eso le llaman trombo al coágulo, a esta unión de varias plaquetas. Y este trombo incluso puede cerrar completamente el vaso sanguíneo y la sangre que está viniendo no va a pasar y esta parte del tejido se va a morir. ¿Ya? Eso es lo que puede ocurrir con el infarto que se llama en el tejido que no le llega oxígeno ni nutrientes. Generalmente eso ocurre sobre todo en el ventrículo izquierdo, donde vienen los vasos sanguíneos que van a irrigar al ventrículo izquierdo y son delgaditos, pues entonces estos trombos que a veces se desprenden, o si no se desprenden, cuando estos ocurren en estos ventrículos izquierdos, ahí es lo que vienen los infartos y se mueren las personas. O si no, también puede haber eso mismo en el cerebro, y a eso se llama ictus. O si no, en los pies, y eso se llama gangrena, ¿no? Además de eso, de su segunda función, que es formación de trombos, en los cuales puede obstruir el vaso sanguíneo o desprenderse e ir a obstruir otros vasos sanguíneos más distantes y más delgaditos, también puede formar un aneurisma. ¿Qué es eso? Es la debilidad de la arteria. Si esta era la arteria, en el lugar donde se está formando una placa, aquí digamos que se forma una placa, esa parte queda más débil. Y como es más débil, entonces se puede dilatar y formarse así un aneurisma. Y ese aneurisma, cuando sube la presión, puede romperse y puede dar lugar a una hemorragia. Y esa hemorragia, dependiendo de la ubicación, puede ser mortal, ¿no? Después de eso ya vienen las arteriolas, ¿no? Las arteriolas que hemos dicho son más pequeñas de las arterias. Cuando van disminuyéndose, aquí están dándole los tamaños, que ya ustedes los leen y los aprenden.
Aquí está una radiografía microscópica, una fotografía microscópica de lo que son los vasos sanguíneos o arteriolas. Células musculares lisas es lo que estamos viendo aquí, característico de estas arteriolas. Este es el epitelio o células endoteliales. Esto que es lo de adentro, ¿no? De las arteriolas, y esto es su músculo liso. Aquí está una fotografía donde estamos viendo que una arteria que irriga el corazón va a reducir todo el espacio que había aquí para irrigarse. Esta T es el trombo. El trombo es el coágulo que ha bloqueado la luz del vaso. Y por eso es lo que hay los infartos en el corazón y se mueren esas personas. Entonces, los conceptos clave del sistema arterial. Por un lado, una capa por tejido elástico y además músculo liso. Ejemplo, la aorta y la subclavia. Las musculares que poseen músculo liso y las arteriolas son las porciones más delgaditas y también tienen capas, varias capitas de músculo liso. Y después de eso ya viene lo que se llama microvascularización. Entonces, en las arteriolas, como hemos dicho, vienen acá las arteriolas, y esas arteriolas se siguen dividiendo y forman la red capilar. Estos son los capilares. Red. Ustedes dicen Z con harta R, pronuncian la mayoría, no todito, pero harto de ustedes dicen Z. Ya, esta red capilar entonces es producto de que las arteriolas se han ido dividiendo. Y cuando se han ido dividiendo, estas arteriolas forman todavía las llamadas metaarteriolas, que son partes intermedias antes de los capilares. Y de ahí se convierten en vénulas, ¿no? En vénulas, y estas vénulas se reúnen y se forman las venas. Estos capilares tienen la característica de que son los que permiten la difusión de las sustancias a través de sus paredes. O sea, por estos vasos sanguíneos gruesos no puede difundir el oxígeno o los nutrientes, pero estos capilares, estos sí permiten que a través de sus paredes puedan difundirse las sustancias alimenticias o el oxígeno. Hay dos tipos de capilares, unos que se llaman continuos, que son los capilares que tienen sus paredes así continuas, sin ningún tipo de irregularidad. En cambio, hay otros que se llaman fenestrados, generalmente están en el intestino, en algunas glándulas, ¿ya? Y se ve que existen ciertos orificios, ¿ya? Entonces, si esquematizamos, tendría que haber así, deja orificios, esos son los capilares fenestrados. Y por estos orificios es más fácil que exista el intercambio de nutrientes o demás sustancias en ambos lados. Para entrar o para salir es lo más fácil en estos tipos de capilares que se llaman fenestrados. Acá están los capilares en su microfotografía, que ya ustedes la van a ver. Y los conceptos importantes, ¿no? Reciben sangre de las arteriolas y de las metaarteriolas. Tiene una capa única de endotelio. O sea, esta no tiene músculo, no tiene fibras, nada, ¿no? Una capa única de endotelio unido a su lámina basal. Y algunos de ellos tienen poros, como hemos visto que son los fenestrados, y otros de ellos son capas continuas que no tienen poros. Esta sangre que pasa por los capilares, hemos dicho, luego va a entrar a las vénulas. Las vénulas llamadas vénulas postcapilares.
Están ahí sus diámetros para que ustedes los revisen. Y estas venas van a ir uniéndose y drenando en venas más grandes, más grandes, más grandes, ¿ya? Y estas venas que tienen paredes delgadas, bueno, son aquellas que transportan sangre venosa, pero con baja presión. Y así van confluyendo o uniéndose estas venas pequeñas y forman las venas de tamaño mediano, en las cuales ya pueden medir de 1 a 10 milímetros, esas de tamaño mediano. Y así continúan uniéndose venas hasta formarse venas más grandes. Y estas membranas, estas venas más grandes, ya tienen una lámina elástica. Además de eso, una característica de las venas es que estas contienen unas válvulas en las venas grandes, y estas válvulas son las que evitan que la sangre vaya de retro. Si esta es la pared de una vena, aquí vamos a dibujar una vena, aquí su orificio de salida, y acá va a estar la entrada. Entonces, la sangre que entra a esta vena, aquí está la flechita. Estas venas grandes tienen la característica de poseer aquí unas válvulas. Así tienen unas válvulas. Y esas válvulas, ¿qué hacen? Cuando la sangre se quiere volver de retro, no dejan que se vuelva, porque aquí las retiene, ¿no? Las retiene la sangre para que no se vuelva toda esta sangre. Un poquito podrá volverse por aquí, ¿no? Pero un poquito. La mayoría se va a ir reteniendo por efecto de estas válvulas. A veces hay un tipo de cortocircuito, es decir, a veces hay ciertas situaciones en las cuales la sangre necesita urgentemente atravesar un área. Entonces, cuando entra a los capilares, es difícil que llegue a atravesar rápidamente esa área. Es como si hubiera mucha congestión de vehículos. Es como entrar a un mercado, ¿no es cierto? Entonces, las anastomosis, en vez de que la sangre tenga que seguir así su camino por todo esto que está muy congestionado, hay ciertas comunicaciones, ya, como esta, por ejemplo, en las cuales no va por los capilares, sino que tiene un camino directo donde la sangre arterial va rápidamente al sistema venoso. Y eso es lo que está acá marcándonos. Vamos a ver, aquí está. Como anastomosis arteriovenosas. ¿Para qué? Para que la sangre no entre al lecho capilar y no demore mucho tiempo ahí atravesando. Los vasos sanguíneos, como tienen músculo, estos músculos tienen también nervios, inervación que entra y que sale, quiere decir aferente que entra y eferente que sale. Sobre todo tenemos acá las fibras llamadas simpáticas adrenérgicas, que cuando se estimulan esas fibras simpáticas adrenérgicas con una sustancia que se llama adrenalina o epinefrina, es su nombre, su sinónimo, adrenalina, o también su otro nombre es epinefrina. Entonces, esa estimulación hace que los vasos sanguíneos, ¿ya?, puedan contraerse, cerrarse. En cambio, cuando la estimulación es parasimpática, o sea, con la otra rama
del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es aquel sistema que se controla automáticamente, no con la voluntad. Sistema nervioso autónomo. Y tiene dos ramas, una que se llama simpática y otra que se llama parasimpática. Es la parasimpática. La simpática funciona con adrenalina o noradrenalina o epinefrina. Entonces vamos a poner acá adre. En cambio, la parasimpática funciona con acetilcolina. Acetilcolina. Entonces, estas simpáticas cierran el vaso sanguíneo y las parasimpáticas abren. Tienen el efecto contrario. En los linfáticos, aquellas células que están con problemas de cáncer y que se empiezan a multiplicar en forma muy abundante, muy rápida y además sin mantener la forma normal, esas células pueden también drenarse hacia los ganglios linfáticos y de los ganglios linfáticos van a ir a todo el resto del cuerpo. Es una forma de diseminarse estas células malignas del cáncer a través de la circulación linfática. Vamos a ver. ¿Qué ocurre ya con el corazón? Habíamos dicho entonces, el corazón tiene aurículas y tiene ventrículos y tiene válvulas cardíacas. Eso en anatomía es lo que ustedes han debido llevar. Vamos a esquematizar aquí, a ver, un corazoncito donde tenemos nosotros las 4 cavidades. Aquí las aurículas, pero aquí, para que pase, hay una especie de unas puertas. A esas puertas se llaman válvulas, porque tienen unas aletas así que se cierran o que se abren, y esas son las válvulas, esto que estoy dibujando acá. Esto. También aquí del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, y aquí hay otra válvula, se llama sigmoidea pulmonar. Aquí sale la aorta, hay otra válvula, la sigmoidea aórtica. Entonces, esto es una arquitectura cardíaca. Esta pared en sí del corazón tiene como componente el llamado epicardio, que es la parte más externa, lo de aquí afuera. Luego viene el miocardio, o sea, la parte muscular, que sería esta parte de acá. Y lo de adentro, que es el endocardio, que es lo que tapiza por dentro al corazón y se continúa con el endotelio de los vasos sanguíneos. Además de eso, hay que tener en cuenta de que el pericardio tiene una capa doble, una que se llama pericardio parietal y otro el pericardio visceral. Y entre los dos hay un líquido pericárdico que normalmente no pasa de los 50 ml. Ya, entonces, este corazón tiene acá su pericardio, que es lo que está por fuera, pero ese pericardio es doble. ¿Por qué? Porque entre las dos capas de pericardio hay líquido. ¿Para qué? Para que el corazón pueda latir fácilmente y no frotar o rozar con esta otra pared del pericardio. Entonces, para que no exista un roce entre este pericardio y el pericardio visceral, se llama el que está en contacto con la víscera, o sea, con el corazón, y otro es el pericardio parietal, que está en contacto con la pared, porque esta ya es la pared del tórax. Entonces, para que no exista un roce, un frotamiento, un desgaste, es que aquí al medio hay su lubricante, que es un líquido que se llama líquido pericárdico. El miocardio, bueno, sabemos que tiene músculo estriado,
que se llama músculo cardíaco, que tiene ciertas características que cuando estemos llevando la parte de fibras musculares contráctiles vamos a hablar con más detalle. Pero podemos ver acá cómo estas células miocárdicas tienen, por un lado son estriadas, ¿no? O sea, aquí estamos viendo cómo tienen esas estrías, ¿ya? Como el músculo estriado tiene estrías, solo que en este caso las células cardíacas tienen un solo núcleo central. Las células estriadas normales de los músculos tienen hartos músculos, hartos núcleos en la periferia. En cambio, este cardíaco tiene un músculo central, o mejor dicho, un núcleo central. Hay una hormona, se llama hormona natriurética atrial, que son segregadas por las células musculares cardíacas. ¿Qué ocurre esto? Cuando la aurícula, vamos a dibujar aquí, nuestro corazón con sus 4 cavidades. Estas células cardíacas, cuando llega mucha sangre, suponete que le está llegando aquí mucha sangre al corazón de la vena, entonces esta aurícula se va a dilatar, se va a estirar. Y cuando se estiran estas células de la aurícula, cuando se estiran, ahí entonces va a segregar una llamada hormona natriurética. ¿Y qué va a hacer esa hormona natriurética? Esa hormona que se segrega aquí en las paredes del corazón porque le está llegando mucha sangre, esa hormona va y actúa sobre el riñón. ¿Para qué? Para que bote más sodio, más potasio y más agua. Eso es lo que hace esta hormona natriurética, hace que el riñón elimine más sodio, potasio y agua. Entonces, cuando elimina más agua y sodio, de por sí baja la cantidad de sangre, que era lo que estaba haciendo que este corazón se dilate más. Y el endocardio, bueno, es lo que tapiza la parte interior del corazón, ¿no? Además de esto, hay un esqueleto central fibrocolágeno y que permite darle forma al corazón, y además de eso, sobre ese tejido fibrocolágeno que es duro, ahí se asientan las válvulas del corazón, que son las que abren y cierran esas cámaras. Las cámaras serían la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Esas cámaras tienen esa forma, ya que hay este esqueleto de material fibrocolágeno que tiene aquí, que separa, forma un tabique, y aquí en ese tabique es lo que están las válvulas, una válvula, otra válvula, que es lo que abre y cierra esta comunicación entre aurícula y ventrículo. Pero además de eso, también tienen otra capa fibrosa, otro tejido fibroso que separa en 2 mitades, derecha e izquierda. A eso se llama el tabique membranoso interventricular. Aquí está el endocardio. Aquí estamos viendo las válvulas, como las válvulas son estas laminitas. Aquí está abierta la arteria o el corazón, mejor dicho, para poder ver estas válvulas, porque como está armadito en su lugar, estas válvulas así se cierran. Válvulas. Bueno, jóvenes, ya falta menos de 2 minutos, así que mañana procuren ir a esta concentración que hay en la universidad. No sé si es a las 9, 10, 11 o 12 del mediodía. Averigüen ustedes si es que les han mandado invitación o no les ha llegado a ustedes algo de eso, de lo que mañana hay ese bloqueo del segundo anillo.
Solo en Facebook publicaron. Bueno, donde sea, pero ya saben ustedes, y como ya hay micro, entonces pueden ir y ayudar, porque hay que demostrar que la universidad tiene hartos, son más de 100,000, para que así tengan miedo los del partido de gobierno o la misma policía, todos van a tener miedo si ven pues 100,000 de ustedes con sus caras de malo. Se pueden pintar incluso así como William Wallace, pueden pintar sus cachetes así con rojo, con negro, para que se vean más malos todavía. Así que mañana, ¿a qué hora los están citando para ustedes? ¿Qué dice Alejandra? ¿A qué hora los están citando? A las 12, según dice. Ya parece que es a las 12, ¿no? Entonces, bueno, tenga un poco más temprano para que pueda reunirse allá. Hay que tomar su API para que estén fuertes para mañana y dispuestos a la lucha. Nos vemos por allá mañana en la mañana. A ver si que los encuentro ustedes vestidos y pintados. Buenas noches, jóvenes. Continuamos la siguiente clase. Quizás hagamos algunas clases de recuperación de esto. Voy a ver si es que nos faltan muchos temas. Vamos a hacer clases extras de recuperación. Pero por el momento vayan ustedes leyendo. Tienen este libro que es hermosísimo. Y léanlo. Van a ver cómo le pueden entender más fácilmente. Chao, jóvenes. A tomar su API. Hello.